pericárdica. Ya. Y la corporal intermedia. Vamos. Es un tema, ¿sabes? Adriana, ¿qué cavidades? Pericanal, pericárdica y seno. Bien. Inicialmente tenemos que dividir dos grandes cavidades, una cavidad torácica y una cavidad abdominal. Vamos a ver cómo es que se forma esta cavidad. Inicialmente todo es un tubo único. Ahí está el hígado, está el corazón, está el pulmón, están los intestinos. Pero sabemos que tienen que tener una determinada región cada órgano, ¿ya? Y para eso están las cavidades. Inicialmente se forma una cavidad torácica y una cavidad abdominal. Y en la cavidad torácica, Diego, ¿qué se va a formar? La cavidad torácica, ¿la forma de torácica transversa? No. En la cavidad torácica, ¿qué cavidades se va a formar? ¿Qué hay en el tórax? Pulmón, corazón. Bien. Entonces tenemos que formar una cavidad pleural o pulmonar y una cavidad pericárdica. Ahí tienen que estar contenidos los órganos, ¿ya? En la cavidad abdominal todo lo que es el contenido abdominal, en la cavidad torácica los pulmones y el corazón. Estas cavidades son las que vamos a formar hoy día en la clase. En el tema empieza un tubo sobre otro tubo y explica cómo es que se forma el tubo neural, cómo es que se forma el tubo digestivo. Ya eso hemos avanzado, ya saben, ¿ya? Entonces no vamos a repetir lo mismo. Sobre el peritoneo también hemos hablado, ¿ya? Y ahora directamente entramos en el tema, cavidades corporales. Gracie, ¿cómo es que empiezan a formarse las cavidades? Aquí en el gráfico, en el gráfico, en el gráfico. No. Ahí nomás, ahí no. Están todas las letras, ¿no? Vamos. Nada. Miguel. Vamos, Miguel. ¿Cómo se forman? ¿Cómo empiezan a formarse las cavidades? Al final de la tercera semana, el mesodermo intramembranario se diferencia del mesodermo intraexterno. ¿Cómo se forman las cavidades directamente? Montserrat. Bueno, las cavidades se forman a partir de la hoja parietal y la hoja visceral. Bueno, de la célula, de la membrana parietal y la membrana visceral van a adquirir características mesoteliales y así se van a formar las membranas. La hoja parietal de las membranas serosas y la hoja visceral de las membranas serosas. Y luego lo que va a pasar es que la hoja parietal de las membranas serosas van a ser las que recubren la cavidad craneal. ¿Cómo se forma la cavidad torácica y abdominal? ¿Cómo se forma esta cavidad torácica y esta cavidad abdominal? Cecilia, ¿cómo se forma? Todo eso ya hemos avanzado. Directamente, cavidades.
corporales. Y eso siempre en tema 7, ¿ya? El examen es siempre me definen cavidades corporales. ¿Cómo es? Diego, ¿cómo se forman las cavidades corporales? ¿Cómo se forma el tórax y el abdomen? Se va a dividir esta cavidad única en una cavidad torácica y una cavidad abdominal. ¿Qué tiene que ocurrir para que se dé eso? Acá apretar y la cosa visual tiene que diferenciar entonces. Esos son los primeros temas. Cuando hemos avanzado, mesodermo de placa lateral se divide en dos hojas, una parietal, una visceral. ¿Sí? Esa es la parte inicial del tema 7, ya lo hemos repetido. ¿Alguien del grupo? Bien, empieza a formarse un tabique, ¿ya? Un tabique en la región media que está entre lo que va a ser la región torácica y lo que es la cavidad o el conducto del saco vitelino, que está el pedículo de fijación, o sea, a nivel del ombligo. A ese nivel empieza a aparecer un tabique transverso se llama. Empieza a aparecer en esa región un tabique, el tabique transverso. Este tabique está dividiendo ya una región torácica y una región abdominal. Este tabique transverso tiene origen mesodérmico de la hoja visceral que rodea al corazón. Entonces, a partir de esas células se forma este tabique transverso. Este tabique transverso divide completamente el tórax y el abdomen. No se divide completamente. Se encuentra comunicado por dos conductos. ¿Qué se llaman esos conductos? Bien, no es ese nombre. Son 3 nombres y ustedes dominan este tema. ¿Ya? No se cierra completamente. Existen 2 conductos que comunican todavía el tórax, ¿ya? El abdomen del tórax o del tórax al abdomen. Todavía existen 2 conductos. Esos conductos se llaman pericardio, el corazón, y peritoneal, de peritoneo. Pericardio peritoneal, así se llama el conducto, pericardio peritoneal. ¿Ya? Ahora va a empezar a crecer este pulmón. Empieza a crecer el pulmón, va a ir incrustándose en este conducto, pero no va a terminar cerrándolo completamente. ¿Para qué? A nivel del tórax, entonces, el tabique transverso, ¿ya? Que se ubica sobre lo que es el cordón umbilical, inicialmente decimos nosotros, el cordón umbilical primitivo, que está constituido por el conducto del saco vitelino, el alantoides, ahora, y el pedículo de fijación, sí está constituido ese punto. Entonces, este tabique transverso que está sobre este pedículo de fijación y el tórax, es el tabique transverso. La siguiente imagen. En esta imagen ya vemos nosotros el tubo neural, está formando el corazón. Empieza, esto es más una imagen de la cavidad torácica. La siguiente imagen, para que nos demos cuenta, más grande ya de la cavidad torácica con los 2 pulmoncitos y el corazón. Entonces volvemos a la anterior imagen. Bien, entonces para que se forme la cavidad torácica al grupo, ¿qué tiene que ocurrir para que forme la cavidad torácica? Empieza a aparecer ¿qué? ¿Qué tiene que aparecer primero? Estamos formando cavidades, no pulmón ni corazón. Otro tabique. O otra membrana.
¿Qué membrana? Empieza a aparecer una membrana en la parte lateral que se va a dirigir hacia la línea media. Esa membrana que se llama, ese tabique, pleuropericardico. El mismo nombre, solo que es lo que existe en la cavidad torácica. La cavidad pleural y la cavidad pericardíaca. Entonces, ese es el nombre. Tabique pleuropericardico. ¿Y abajo qué sería? ¿Cuál abajo? Hemos dicho aquí pericardio peritoneal. Ahí, entonces. ¿Ya? Estamos a nivel del tórax. Empieza a aparecer ese tabique que va a formar una membrana. ¿Ya? Empieza a aparecer ese tabique que se dirige hacia la línea media. Es el pleuropericardio. Sigue la PP. Las tres son PP. ¿Ya? Pericardio peritoneal. Pleuropericardio. Entonces, ese es el tabique. Se dirige a la línea media. ¿Qué pasa con este tabique? Si el pulmón, ya, el esbozo pulmonar está sobre este pliegue pleuropericárdico, ¿qué va a pasar? Empieza a descender, empieza a crecer ese pulmón. Veamos la siguiente imagen. Entonces, empieza a crecer ese pulmón, y va a arrastrar consigo esa membrana pleuropericárdica. Veamos la siguiente imagen. Entonces, miren ustedes, ha desplazado completamente a la membrana pleuropericárdica. ¿Y qué es lo que ha formado? Una cavidad pleural y alrededor del corazón la cavidad pericárdica. ¿De qué depende entonces la formación de la cavidad pericárdica y pleural? Del tabique pleuropericárdico. ¿Sí? Entonces, el tabique pleuropericárdico está en el pulmón inicialmente bien pequeño sobre esto. Empieza a crecer y va a arrastrar consigo este pliegue pericardio peritoneal o pleuropericárdico. Entonces se baja y forma la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Dígame. Y más entonces podemos ver el otro, en la otra travesía, el otro. La pericardio peritoneal. Ahorita le demostramos. ¿Ya? Ya formamos cavidad pericárdica, cavidad pleural. Ahora, nosotros vemos que cada órgano, ¿ya? Cada órgano tiene un peritoneo. Un peritoneo. Sabemos nosotros que cada órgano está constituido por una mucosa, una muscular y una serosa. Cuando hablábamos sobre útero, decíamos la mucosa, la muscular y la serosa. El corazón, este corazón tendrá una mucosa, tendrá una muscular, el miocardio, y tendrá una serosa que está contigua o pegada a la víscera. Ese es el peritoneo pericardio o peritoneo visceral se llama. ¿Cómo se llama el peritoneo visceral del corazón? Pericardio. ¿No? También el pulmón tiene otra serosa que está muy pegada a el pulmón, rodeando a la cavidad que se ha formado. Existe otra serosa también, que es la serosa parietal. La serosa parietal.
En la cavidad pleural también existe otra serosa que rodea la cavidad. Por eso es que hay una serosa parietal y una serosa visceral. En el abdomen igual, cada órgano está con su serosa visceral. El hígado solo en el borde inferior. Todo lo que es el borde superior es la área desnuda del hígado, no tiene serosa, es el único que no tiene serosa. Los riñones, el vaso, el intestino, todos tienen serosa, su serosa visceral. Pero todos están contenidos en una cavidad, la cavidad abdominal, y está rodeada por el peritoneo parietal. Estos peritoneos visceral y parietal, ¿de dónde derivan? ¿De dónde derivan? Del mesodermo de la placa. ¿Del mesodermo? De la placa lateral. Ya. La hoja visceral, ¿de dónde va a derivar, Joaquín? ¿El peritoneo visceral de dónde va a derivar? Del mesodermo parietal. La hoja visceral deriva de la hoja visceral de la placa lateral del mesodermo. ¿Y la hoja parietal? De la lámina parietal de la placa lateral del mesodermo. Y era pregunta para habilitar. Entonces, repetimos. Hemos dicho que el mesodermo lateral se divide en dos hojas, en una parietal y en otra visceral. La parietal va a dar origen a la capa al mesenterio parietal. o esternocleidomastoidea. Y la visceral, La que recubre el saco vitelino. Saco uterino. Visceral. y esa va a dar origen La a visceral. La bici. mesenterio visceral. Sí. ¿Ya? Una imagen, veamos. Puede entrar a mi imágenes.